Buenas tardes, buenos días, alumnos y alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar. El día de hoy no voy a tratar de ser muy extenso, en realidad es como un puente para ir hablando de otros temas. Vamos a seguir con esto de la revolución, de la independencia, y vamos a ir escalando cada vez más hasta llegar a la definición de la modernidad mexicana o por qué somos como nación como somos, ¿no? Primero hay que reconocer una cosa, chavos. Cuando estamos hablando de la independencia, estamos hablando de un periodo, si bien muy característico, tiene particularidades bien interesantes. Por ejemplo, que el que ya se los había dicho la primera clase, creo, que quienes entraron a la lucha armada en un principio no es que no estuvieran convencidos, simplemente formaban parte de otros grupos que iban a la lucha, ¿no? Dos, algo también muy característico, que los primeros actores importantes, si bien pensaban en el tema de la libertad, tenían cada uno ideas propias y, por ejemplo, y motivaciones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo, hablaba mucho por sus intereses y además estaba consciente de que lo que él interesaba era mantener como una especie de relación todavía muy cercana con España, pero con alguna independencia. Y así hubo muchos presentes hasta llegar a visiones como las de Morelos, que eran muy radicales y además, como dato curioso, Morelos y Pavón fue el que comenzó a aplicar por primera vez en la historia de la humanidad la táctica de guerrillas. ¿Qué es esto? Como eran muy poquitos en el bando de Morelos, lo que se dedicó fue a hacer guerra en pequeños grupos y a puntos muy específicos y sobre todo quitando municiones, quitando comida, empezando a desmoralizar al enemigo. De ahí proviene el término de la visión de guerrilla, y esas guerrillas se utilizaron mucho un siglo después en movimientos liberadores de Latinoamérica, a manos de los países que querían liberarse, ¿no? O hacer una revolución cerca para obtener algún beneficio. Total, el asunto es que la independencia, si bien fue un desgarriate, al final de cuentas terminó en un punto muy propio, que fue el de Iturbide, el de Agustín Iturbide como el gran héroe, y eso que no se lo considera como héroe, que hizo, que cerró todo, o que tuvo el tino de llevar un ejército muy grande y hacer que los demás firmaran, y ahora le vamos a entrar a la independencia, vamos a ser independientes. De ahí vino un gran problema, derivó en la gran pregunta de qué es lo que vamos a hacer. O sea, si ya somos independientes, si no estamos relacionados con España, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces entra a juego una cosa que podemos denominar como los proyectos los proyectos de nación monárquico, imperial y republicano. Recuerden que siempre utilizo páginas de internet para que sepan que aquí pueden buscar la información, no hay ningún problema. Estos tres proyectos son muy particulares. ¿Por qué razón? Porque cada uno resume una visión de país. Es como decir ahorita, si queremos que nos gobierne el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, en este caso Morena. Cada uno tiene como una visión, aunque todos son iguales. Yo digo, cada uno tiene una visión muy particular acerca de lo que tiene que suceder en el país. Es más o menos lo mismo lo que sucedió en este tiempo. Fíjense, el proyecto monárquico, ¿por qué se caracterizó? El proyecto monárquico se caracterizó, fíjense, aquí viene, el proyecto monárquico borbonista propuesto por españoles y apoyado por ciertos criollos americanos, mercaderes, enriquecidos, militares, burócratas, mayores y autoridades de la Iglesia Católica y dueños de grandes extensiones de tierra, que aspiraban a que el imperio mexicano, tal y como afirmaban los tratados, fuera regido por un migrante de la Casa Borbón, dinastía reinante en España desde el siglo XVIII, para seguir la política de Fernando VII, que era el rey de España en ese momento.
A ver, entonces la traducción es que el proyecto monárquico era la idea que tenían un grupo de personas, entre ellos, pues, hacendados, personas que tenían acceso a capital, militares obviamente, o algo muy característico, criollos, criollos, criollos. ¿Los criollos quiénes fueron? Los criollos fueron personas nacidas en México, pero que eran en realidad españoles. ¿Sí? Eran los famosos criollos, la mezcla, ¿no? La mezcla de personas que venían de España, perdón, descendencia de España, pero que habían nacido aquí en territorio americano. Y era una mezcla, por eso se llaman criollos. Este, los mercaderes enriquecidos, militares, burócratas y mayores. O sea, al final de cuentas era gente que tenía acceso a cierto capital y querían mantener el status quo. Entonces pónganse a pensar, si lo aplicamos ahorita, sería como decir, en nuestra realidad contemporánea, sería como decir que nosotros queremos que nos siga gobernando alguien que tiene mucho tiempo detrás del poder y queremos que lo mantenga. ¿Para qué? Para que obtengamos los mismos de beneficios. A ver, denme un segundo, permítanme. Voy a apagar esto, permítanme. Ya, una disculpa, perdón. Ya. Esa sería la idea del proyecto monárquico y entonces la característica era que buscaba perpetuar en cierta manera un poco lo que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo en México, o sea que estuvieran gobernados por actores españoles o de descendencia española. A esto deriva de un proyecto que se llamó el Proyecto Imperial. ¿Qué es esto del Proyecto Imperial? Fíjense. Era coordinado por Agustín de Iturbide. Si bien Agustín de Iturbide fue el que consumó la independencia y el que hizo que acabara todo el desmadre que tenían muchos grupos, fue también uno de los primeros que se aprovechó de lo que sucedió. Dice, en el mes de febrero de 1882, las Cortes Españolas habían declarado nulos y también ilícitos los tratados de Córdoba. Era donde se había reconocido la independencia de México. Se hizo manifiesto el odio cara de los españoles peninsulares y especialmente contra los borbonistas. O sea, se estaban volviendo locos entre todos. Los iturbidistas, los que pertenecían a Agustín de Iturbide, creyeron favorecer la ocasión para exaltar los ánimos del pueblo a favor de la elección de un monarca surgido del movimiento de independencia, y en ese instante no había héroe más grande que Iturbide. O sea, al final de cuentas aprovecharon como toda la efervescencia del momento para decir, bueno, vamos a colocar a alguien que forme parte de nosotros y pues, obtener ciertos beneficios. El 18 de mayo de 1822, Iturbide fue ovacionado emperador por un regimiento con un ejército de 25,000 hombres. Al día después del Congreso votó, resultando 67 a favor contra 15 que deseaban preguntar por qué participaban las provincias. Pero fíjense lo que es más importante. A partir de 25,000 hombres, hablar de 25,000 hombres en ese tiempo era un mundo de personas, o sea, era muchísimo. Los ejércitos eran muy pequeños en la antigüedad, ahora son muy grandes, obviamente, pero son muchísimos hombres, 25,000. Entonces la idea fue que quedó organizado el proyecto de Guadalupe Victoria, de Iturbide, como un emperador y al que en cierta manera le tenía uno que dar pleitesía, y había una conexión todavía un poco grande, muy relacionada entre los intereses de los españoles y los intereses de los mexicanos, porque existía todavía esta creencia de que debía de aparecer una figura todavía europea. Pero bueno, al final de cuentas Agustín Iturbide no prospera en este proceso, y entonces entra el proyecto republicano. Guadalupe Victoria. No sé si recuerden ese nombre, pero lo han de haber escuchado y lo han de haber visto en algún lado. Dice, en 1822 Iturbide fue proclamado emperador con el nombre de Agustín, y 10 meses después fue destituido por la rebelión de Antonio López de Santa Anna,
su precedente cooperador. No sé si han escuchado este nombre, Antonio López de Santa Anna. Para muchos es como un gran personaje, para otros es odiado, porque Santa Anna fue uno de los que terminó vendiendo la última adhesión que se hizo el gobierno de Estados Unidos de nuestro territorio. López de Santana, no, no es cierto, no fue el último, también hubo después otra venta. El asunto es que vendió mucho y pues por eso se le recuerda, ¿no? Además de que ponía impuestos para absolutamente todo, porque necesitaba dinero para las guerras. ¿Mm? Necesitaba dinero para las guerras. De hecho, hay una película norteamericana de un fuerte, ahorita a ver si la recuerdo. eh, el Álamo. En la guerra del Álamo fue una de las guerras peleadas por el ejército mexicano y los gringos. Y fue una guerra muy, muy, muy sangrienta. Entonces, fíjense, se proclamó la República y Guadalupe Victoria se transformó como el primer presidente. O sea, en realidad el primer presidente electo democráticamente, sin visiones imperialistas o de imperio, fue Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria entonces se reconoce como el primer presidente mexicano, ¿no? La idea pues es que estos tres proyectos, se los menciono muy rápido nada más, no crean que los vamos a ver a detalle porque podríamos estar haciéndolo en la escuela, pero ya volvemos la semana que entra. La idea es que pues empiecen ustedes un poco a reconocer las visiones de estos tres periodos, o perdón, las visiones, lo que corresponde a estas tres visiones de organización y que al final de cuentas todas convivieron, si bien no al mismo tiempo, sí con los mismos personajes y las mismas y con las mismas instituciones, porque al final de cuentas tanto los que querían a Iturbide como los que querían a Guadalupe Victoria o tenían unas visiones ya sea imperialistas, monárquicas o republicanas, todos convivían y convergían donde mismo, pues en la Ciudad de México, en el centro del país y en la organización de los poderes. La idea, pues, es que todo este proceso, que en realidad no fue muy sangriento, fue más un proceso político, un proceso de transformación política, terminó en la redacción de la primera constitución mexicana. Y esa constitución hasta nos da un asueto un día al año, y eso lo vamos a estar viendo yo creo que la semana que entra. ¿Mm? Por lo pronto vamos a seguir tenemos asueto la semana que entra, ¿verdad? Por el día de la, sí, cierto, me están diciendo aquí, el día del aniversario de la Constitución. ¿Mm? Miren, fíjense, estaba cerca. Bueno, la semana que entra lo vamos a estar revisando. Pues seguimos con el proyecto monárquico. Probablemente haga un video, tal vez no, porque estoy teniendo constantemente clases con ustedes. Pero no sé, aquí nos estamos. Bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le pareció interesante esto? ¿Se le hace aburridísimo? No sé, díganme. Necesito escucharlos y escucharlas. Nadie, excelente ánimo que se cargan. Uf, me impresiona, ¿no? Me mata de impresión su ánimo. Entiendo que no quieran participar, probablemente no les interese absolutamente nada ninguno de estos temas. En lo particular sí es interesante porque te explicas algunas cosas. Por ejemplo, la semana que entra tenemos un asueto porque se celebra el Día de la Constitución, ¿no? De perdido para entender eso. Y que la Constitución pues, nos viene a ser lo que somos, ¿no? Desde esta época comienza a configurarse la visión mexicana de lo que es ser mexicano. Y más, un detalle, el que de repente uno diga, ay, es que lo muy mexicano es el mariachi, lo muy mexicano son las gorditas y las fritangas, pues déjenme decirles que eso es del siglo XX prácticamente y es post-revolucionario, ni siquiera tiene que ver con la independencia. La independencia fue un proceso muy complejo de definiciones y que comenzó a configurar la visión del mexicano, pero es hasta que llega la revolución donde en realidad emerge el mexicano como es. Ideas así de que el mexicano es bien macho, de que el mexicano come mucho chile, es muy tomador, es post-revolucionario. Y de que el mexicano grita y celebra, es post-revolucionario. No tiene mucho que ver con la independencia. Pero bueno,
Eso lo estaríamos revisando más adelante. ¿Hay alguna pregunta, chavos? ¿Aclaración, duda? No. No, Bueno, maestro. ok. Ay, qué bueno que hablaron, gracias. Pensé que no había nadie del otro lado. No sé si tomaron nota de esto, de la información que están revisando aquí. La idea pues es que comiencen a trabajar con lo que les estoy pidiendo y pues si ya saben que algo no les cuadra o no le entienden, pues entonces me preguntan vía WhatsApp o me mandan un correo, yo qué sé. Sin nada más por decir, muchísimas gracias, qué bueno que se conectaron, cuídense, hasta luego, bye. Adiós, profe. Bye.